¿Te imaginas que una gran urbe entera brotara de las aguas de un lago? En pleno Valle de México. Lo que hoy conocemos como Ciudad de México empezó siendo un gigantesco espejo de agua, el lago de Texcoco. Allí, en el siglo XIV, los mexicas levantaron su capital sobre islotes de cañas y lodo a base de ingenio y esfuerzo. Con tragaluces de madera y piedra, diseñaron calzadas que comunicaban cada rincón acuático con el resto del valle. Construyeron diques improvisados y trazaron canales por donde navegasen canoas. Aquel viejo refrán podría haber sido: mientras Dios hizo la tierra, los mexicas la llenaron de maravillas. Pero en realidad, aquello fue el primer gran experimento de ingeniería en la cuenca. Los maderistas, albañiles y campesinos, mucho antes de que existieran bombas eléctricas o equipos de obra moderna, alzaron montículos de tierra, las chinampas, que hoy son el corazón verde de Xochimilco. Aquellas chinampas eran auténticas islas vivas. Sobre ellas crecían flores, hortalizas, maíz, todo regado por el agua dulce del lago. Sin embargo, ese paraíso empezó a complicarse cuando llegaron los conquistadores. Las lluvias torrenciales de cada verano y el caudal de ríos cercanos provocaban crecidas imprevisibles. Cada inundación se tragaba casas, cultivos y muros. La gente se refugiaba en las partes altas de Tlatelolco y Coyoacán, vigilando el nivel del agua noche tras noche. Ya en el siglo XVII, para proteger el centro, comenzaron a trazar los primeros desagües, conductos subterráneos que sacaban el agua excedente hacia el Lerma y el Pánuco. Aquello se quedó corto con el crecimiento de la ciudad. Fue en la década de 1970 cuando se diseñó un plan ambicioso: desviar aguas y rellenar las lagunas secas para ganar suelo urbano. En aquel momento, las autoridades impulsaron la construcción de carreteras, municipios, colonias enteras sobre el antiguo lecho lacustre. El proyecto alcanzó su punto culminante a finales de los 80, uniformemente trazada en cuadras perfectas. El 1 de enero de 1986, aquel territorio pasó a considerarse parte integral del Distrito Federal, aunque en realidad nadie lo había heredado de territorios vecinos. Simplemente apareció a base de toneladas de arena y cascajo. Hoy, esa extensa mancha urbana es una de las zonas con más habitantes por kilómetro cuadrado del país. Se edificaron vías principales, centros comerciales, hospitales, y se mantuvieron en pie diques de contención casi invisibles que, de romperse, volverían a inundar la zona en cuestión de horas. Pero no todo el relato es gris cemento. En 2016, en las cercanías de San Gregorio Atlapulco, arrancó la restauración de un archipiélago artificial de 1.300 hectáreas, justo donde había un vaso de agua fangosa. Con maquinaria ligera y camiones de acarreo, técnicos y voluntarios extrajeron sedimentos del fondo de lo que quedaba de laguna, moldearon islotes y cavaron canales secundarios. El objetivo fue crear un santuario para aves acuáticas, peces y anfibios, además de un espacio de recreo para quienes buscan salir de la jungla de asfalto. Hoy, este pequeño delta de Xochimilco está lleno de gaviotas, garzas, patos silvestres y garcetas. Las libélulas revolotean entre los juncos. Los petirrojos anidan en los bordes de los islotes y se han contado incluso flamencos visitantes. Los expertos creen que, al capturar sedimentos cerca de las orillas, la nueva isla contribuye a limpiar el agua y mejorar la calidad de vida de vecinos y turistas. Pero esta recuperación es solo un ejemplo de la lucha milenaria que se libra contra el agua en esta región. Hace apenas un siglo, la mitad del Valle de México era cenagoso y lodoso, un manto de turba y limo flotando sobre un lecho de arcilla. Solo unas cordilleras bajas, cubiertas de arbustos y pinos, ofrecían un refugio para quien pretendiera asentarse. Fue solo en el siglo XX que el contorno urbano añadió más de 1.500 kilómetros cuadrados de nueva superficie firme. Todas las zonas coloreadas en los planos históricos son territorio ganado al lago. Pero la historia de pelear con el agua viene de mucho más atrás. Hace más de 2000 años, los antiguos habitantes levantaron tepetates y paredes de adobe para evitar que las aguas subterráneas inundasen sus casas. Más tarde, con las acequias y molinos de agua, drenaron humedales y alimentaron sus campos. Los canales principales aún cortan la ciudad. El gran canal de desagüe, los azolves de San Juanico, los aliviaderos de Santa Anita. Cada uno recuerda lo frágiles que somos frente a las crecidas.
Por eso existe un organismo que vigila día y noche los niveles de agua, programa inspecciones de diques y bombeos de emergencia, la Comisión Nacional del Agua, que comenzó en los albores del siglo XX, y hoy recaudan impuestos específicos, ejercen presupuesto propio y organizan a la población en torno a una misión: unir fuerzas para que ninguna avenida se convierta en riachuelo imparable. ¿Y por qué un valle invierte tanto en pelear contra lo que nace de forma natural? Hay dos razones clave. La primera, la altitud. La cuenca se halla por debajo de las montañas circundantes, atrapando agua de lluvia, ríos y manantiales. En temporada de lluvias, es fácil desbordarse. Casi el 70% del territorio está a merced de inundaciones, y allí vive más del 80% de la población metropolitana, más de 20 millones de personas. Un desbordamiento masivo pondría en peligro ciudades como Coyoacán, Iztapalapa y la propia CDMX. La segunda razón, la necesidad de espacio. Desde la posguerra, el país se jugaba la seguridad alimentaria y económica en cada metro cuadrado de tierra fértil. El hambre de los años 40, la crisis de abasto durante la Segunda Guerra Mundial, impulsaron a invertir miles de millones en dragas, bombas y diques. Los agricultores de Xochimilco recuerdan que, tras el desastre del hambre en 1945, no dudaron en usar bulbos de flores, tubérculos exóticos e incluso judías del lago para sobrevivir. Fue entonces cuando entender que el suelo es un recurso escaso y valioso, sobre todo en una megalópolis que crece a diario. Hoy esa vocación productiva ha dado frutos. La ciudad suele decir que, gracias a aquel esfuerzo, es líder en agricultura urbana y huertos comunitarios. Y aunque el cemento se haya comido la mayoría de las chinampas, siguen surgiendo proyectos de agricultura vertical, huertos en azoteas y cultivos hidropónicos que ahorran agua y reducen la distancia hasta el plato. Sin embargo, el Valle de México enfrenta ahora un nuevo desafío. Los veranos cada vez más calurosos y las sequías prolongadas afectan el caudal que antes renovaba el agua subterránea. En lugar de grandes acueductos, las autoridades promueven la captación de lluvia en cada plaza, la conservación de humedales, cultivos de lluvia y zonas permeables que permitan infiltrar la escasez de agua en el suelo. En algunos barrios, diseñadores urbanos han instalado jardines de retención que actúan como esponjas gigantes cuando llegan las lluvias torrenciales. En otros, se han convertido edificios enteros en depósitos temporales, con cisternas bajo tierra que guardan litros de agua para los meses secos. Y mientras la tecnología avanza, la Ciudad de México sigue recordando su origen lacustre. Cada charco, cada canal reconectado, cada ave que regresa al humedal, nos habla de la sorprendente capacidad de los habitantes para transformar el agua en terreno firme, pero también nos advierte de nuestra eterna fragilidad. Basta un fallo en un dique, un corte de energía o un temporal inesperado para que el espejo de Texcoco vuelva a acecharnos. Continúa. En el condado de Los Ángeles, mucho antes de que existieran rascacielos y autopistas, aquel valle costero era un entramado de humedales, arroyos y lagunas alimentadas por manantiales y arroyos de lluvia. Los pueblos indígenas Tongva recorrían sus canales en pequeñas canoas de junco, pescando lubinas, bagres y cangrejos bajo sauces y álamos. Aquel mosaico de charcas y pastizales era un verdadero oasis. Aves zancudas danzaban en los estuarios, flamencos volaban al amanecer y miles de anfibios cantaban al anochecer, cuando el cielo se tornaba púrpura. Con la llegada de los españoles a finales del siglo XVIII, aquel paisaje comenzó a transformarse. Las misiones elevaron recintos de adobe en zonas elevadas, mientras que los ranchos extendieron potreros donde antes crecían juncos y lirios. Sin bombas eléctricas ni dragas modernas, ebanistas, albañiles y campesinos alzaron pequeños diques de piedra y arcilla para desviar el agua hacia huertos de naranjos y vides, hasta que llegó la gran sequía de 1846. Varios años casi sin una gota de lluvia alteraron no solo las cosechas, sino también el pulso de los manantiales. Para entonces, la ciudad de Los Ángeles no era más que un puñado de ranchos unidos por caminos de tierra, pero al crecer el número de habitantes, aumentó la demanda de agua. En 1891 se inauguró el acueducto de Owens, una obra prodigiosa para la época. 95 kilómetros de tuberías de acero atravesaron montañas y valles para traer agua a la urbe. Fue un punto de inflexión.
De pronto, el espejo de Texcoco de la costa oeste empezaba a secarse, reemplazado por redes de acero y estaciones de bombeo a lo largo del desfiladero. En la década de 1930, el crecimiento urbano se disparó. Familias enteras vinieron atraídas por la promesa de un clima benigno, carreteras amplias y la industria del cine que nacía en Hollywood. Para ganar terreno firme sobre los antiguos humedales, empezaron a rellenar estuarios con escombro de construcciones. Tierra traída desde las montañas y lodos secos que quedó al seco luego de alguna crecida. Surgieron barrios como Playa del Rey, Southgate y Huntington Park sobre lo que antes era un tapiz de agua dulce. Pero aquella victoria del cemento tuvo su precio. Con cada urbanización se compactaba el suelo, se estrangulaban los cauces y se enjaulaban los arroyos en tubos subterráneos. En temporada de lluvias, el agua no lograba filtrarse. Bajaba con furia por las coladeras y arrastraba todo a su paso. El 9 de marzo de 1938, una tormenta histórica convirtió calles y avenidas en ríos. Varios puentes cedieron y miles de coches fueron arrastrados. Fue entonces cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército diseñó los canales de concreto que hoy recorren la ciudad, desde el cauce del río Tujunga hasta el gran canal de desagüe, con muros a ambos lados para controlar el flujo. Décadas después, aquellos canales rectilíneos se convirtieron en piezas de museo viviente de la lucha contra el agua. Aunque impedían inundaciones masivas, también mataban la vegetación ribereña y expulsaban a las aves migratorias. A principios del siglo XXI, un movimiento ciudadano comenzó a repensar esas riberas muertas. Organizaciones vecinales, universidades y agencias municipales unieron fuerzas para recuperar tramos del río. En el barrio de Atwater, creando islas de sedimentos y jardines de raíces flotantes que sirven de filtro al agua urbana. En 2014, surgió el proyecto Riberas Vivas. Con pala en mano, voluntarios retiraron basura y escombros de los márgenes del canal, pintaron murales que narran la historia tongva y colocaron nidos artificiales para garzas y patos. Cada sábado por la mañana, estudiantes de ingeniería ambiental miden la calidad del agua, anotan la temperatura, el nivel de oxígeno y la presencia de insectos acuáticos. Así descubrieron que, tras plantar juncos y cañas, el agua gana claridad y los peces pequeños regresan a alimentarse de larvas. A 3 kilómetros al este, en el barrio de Boyle Heights, otra iniciativa tomó forma en 2016. Allí, entre adobe y bidones, los habitantes construyeron jardines de retención en terrenos baldíos. Consisten en depresiones cubiertas de tepes y plantas nativas que, cuando llueve, actúan como enormes esponjas. Almacenan decenas de miles de litros de lluvia, reducen el escurrimiento y alimentan el manto freático. De paso, embellecen el paisaje con lavandas, agaves y salvias que atraen mariposas monarca y colibríes. Mientras tanto, en el centro cívico de la ciudad, se instaló un innovador sistema de techos verdes. Desde la azotea de la alcaldía, en un área de más de 1.500 metros cuadrados, se cultivan helechos, crasuláceas y verduras de hoja. Almacenan hasta 100.000 litros de agua de lluvia, que luego se usa para limpiar pisos y regar espacios públicos. Además, reducen la temperatura interior, ahorran energía y ofrecen un refugio para insectos beneficiosos. Esta ola de proyectos impulsa ahora un cambio de mentalidad. Ya no se trata solo de pelear contra el agua, sino de cooperar con ella. En el sudeste de la ciudad, el esfuerzo se centra en reconectar antiguos arroyos soterrados. Con maquinaria ligera y excavaciones puntuales, se han abierto tramos de los arroyos Pacoima y Arroyo Seco en parques y senderos peatonales. El objetivo es fomentar paseos ribereños donde las familias puedan convivir con la naturaleza, aprender sobre gestión hídrica y entender cómo cada gota cuenta. Para quienes escuchan esta historia, hay varios aprendizajes y acciones sencillas. Instalar barriles en los patios para capturar lluvia. Sembrar árboles de follaje amplio que den sombra y ayuden a enfriar el suelo. Y evitar sellar superficies con concreto o asfalto. También se pueden apoyar las jornadas de limpieza de ríos. Unirse a grupos locales que promuevan la agricultura urbana en macetas y azoteas. Y difundir el conocimiento entre vecinos. En un valle rodeado de colinas y montañas que atrapan las nubes, el agua será siempre el elemento que da vida y, al mismo tiempo, el que desafía nuestra forma de inhabitar el territorio. Por eso,
La clave está en diseñar espacios permeables, dejar que el paisaje guíe el paso del agua y transformar cada parque, escuela o jardín en una oportunidad para retener ese bien tan preciado. Y así, mientras el valle sigue creciendo, la memoria de las lagunas originales se refleja en cada charco que brilla al amanecer, en cada caña que se balancea junto al canal y en cada canturreo de ranita bajo las estrellas. Porque, al fin y al cabo, saber vivir con el agua es el reto más antiguo y, al mismo tiempo, el más urgente de todos. En el área metropolitana de Guadalajara, justo donde el río Santiago desciende de la Sierra del Tigre, la ciudad creció sobre antiguos humedales y manantiales que durante siglos abastecieron los huertos de la colonia. Antes de que existieran acueductos de acero o bombas de alta presión, las familias prehispánicas de los cocas y los nahuas levantaron canales de piedra y adobe para llevar el agua hasta sus cultivos de maíz y frijol. Aquellos canalitos se entretejían con el cauce natural de los arroyos, formando una red de acequias que hoy apenas recordamos en nombres de calles, como la Acequia Blanca o el Canal Hidalgo. Con la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI, los misioneros trajeron nuevas técnicas de riego. Noria, rueda hidráulica y alberca de distribución. Al filo de las 10 de la mañana, el sonido cadencioso del rodete girando inundaba los patios de los conventos, mientras chochololes y patos chapoteaban en las charcas. Fue entonces que el valle de Atemajac y el de Analco comenzaron a hacerse firmes, al tiempo que se levantaban puentes de madera sobre los escurrimientos. Sin embargo, la expansión urbana desplazó muy pronto a aquella hidrología ancestral. A finales del siglo XIX, cuando se inauguró el ferrocarril que unía Guadalajara con Tepic, se desmontaron muchas de las acequias para allanar terrenos. En el barrio de San Juan de Dios, donde ahora se apiñan los puestos de artesanías, hubo una laguneta que en la tarde reflejaba el perfil de la catedral y los cipreses de los atrios. Con palas y carretillas, trabajadores rellenaron aquel vaso de agua para construir depósitos militares y bodegas de mercancías. Ya en la década de 1950, el crecimiento demográfico llevó al Ayuntamiento tapatío a diseñar un gran drenaje pluvial. Con maquinarias de tracción animal y después con dragas a motor, abrieron túneles bajo la calle Federalismo para sacar el exceso de lluvia hacia el río San Juan de Dios. Aquella obra se sentía imponente. Cada vez que las nubes se acumulaban sobre la Sierra de la Primavera, las compuertas se cerraban a las 4 de la tarde y, en cuestión de horas, las bombas empezaban a arrojar torrentes hacia la ribera. Para entonces, el casco histórico ya divisaba en el horizonte colonias uniformes como Americana y Chapalita, trazadas en cuadras rectilíneas y rodeadas de jardines. La tierra firme era codiciada. Cada finca nueva debía ceder un tramo de acera para poner jardineras y reservar espacio para banquetas. Por la noche, al filo de las 9, los faroles iluminaran los adoquines y se oían de fondo los repiques de las campanas invitando a la gente a contemplar el reflejo de la luna en las últimas corrientes de la acequia grande. Pero a finales del siglo XX, cuando las autopistas y periferias demandaron más suelo, el antiguo valle húmedo desapareció casi por completo. Los campesinos de Acatlán de Juárez recuerdan que, tras el gran temporal de 1985, con lluvias que duraron más de 5 días, el agua se estancó en lotes baldíos, formando charcos de más de 1 metro de profundidad. No habían instalado barreras provisionales y muchas familias perdieron huertos enteros de napas y quelites. Aquella inundación fue el detonante para crear un nuevo plan maestro: restaurar al menos 8 zonas de captación y retención de agua pluvial, repartidas por los municipios de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. En 1998 se inauguró el primer parque de infiltración en Ciudad Granja. Con maquinaria ligera, se excavaron 8.000 metros cuadrados para crear una depresión cubierta de grava, arena y hojas secas. Cada mañana, cuando los niños llegaban a la escuela cercana alrededor de las 7 de la mañana, podían ver cómo el agua de las lluvias se filtraba lentamente en el subsuelo, recargando los mantos freáticos y evitando charcos peligrosos en las calles. Al anochecer, las luces indirectas del parque resaltaban bordes de acero corten que imitaban las curvas de un arroyo. Esa iniciativa sirvió de semilla para un movimiento más ambicioso. En el año 2008 nació el proyecto Riberas Vivas de Atemajac. Vecinos de Zapopan,
a la orilla de la avenida Guadalupe, retiraron escombros y contenedores viejos de cerveza que bloqueaban un viejo cauce. Con palas y carretillas, formaron pequeñas islas de tierra vegetal, plantaron carrizos, alisos y sauce criollo. A las 6 de la tarde, voluntarios y escolares se reunían bajo una lona para medir la calidad del agua, tomaban la temperatura, revisaban el nivel de oxígeno y contaban larvas de mosquitos. Pronto descubrieron que aquellos juncos filtraban sedimentos y reducían olores, y que alrededor de cada islote regresaban tortugas de pantano y ranas arborícolas. En el barrio del Coli, donde sopla la brisa fresca desde el Cerro del Cuatro, se instaló en 2010 un sistema de techos verdes en la preparatoria municipal. Con sustrato hecho de composta local y fibra de coco, ubicaron en la azotea enemigos de las altas temperaturas: helechos, saubias y plantas suculentas que retienen el agua de lluvia. A las 8 de la mañana, el sol aún no calienta con fuerza y los estudiantes riegan con mangueras comunitarias, sin conectarlas a la red, usando el líquido almacenado en barriles de 1.500 litros. De esa forma, la temperatura interior baja más de 5 grados y se ahorra dinero en electricidad durante los meses más calientes. Hoy en día, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco promueve también huertos de lluvia en plazas y parques de Guadalajara. Consisten en áreas hundidas de unos 10 metros cuadrados, donde se colocan capas de grava, arena y tierra orgánica. Cuando llegan las tormentas de verano, el agua llena esas cucardas y se escurre muy despacio hacia el suelo, evitando que arrastre basura por las alcantarillas. Además, sirven como oasis para colibríes, mariposas monarca y pequeños colochos. En 4 colonias populares de Tonalá, un colectivo de arquitectos sociales creó calles esponja. En las banquetas sustituyeron baldosas de concreto por adoquines permeables. A la altura de los postes de luz, cavaron hoyos donde sembraron jacarandas y guamúchiles que germinan en la temporada de lluvias. Cada 8 de la mañana llegan mujeres con cubetas para regar con agua de lluvia, acumulada en sótanos. Cuando cae una lluvia fuerte, en menos de 10 minutos el exceso se infiltra y las aceras ya no se inundan. La memoria de los antiguos arroyos subsiste en nombres como el Ahogado o la Culebra. Por eso, en el Parque del Din, sobre la avenida 8 de Julio, se reinstaló un arroyo artificial de medio kilómetro de longitud. Empezó como un experimento en 2013. Con máquinas excavadoras de orugas se abrieron zanjas, se colocaron piedras redondeadas y se plantaron cebollines de ribera y totoras. Al amanecer, entre las 5 y las 6, los primeros corredores que pasan por ahí ven saltar a las ranas de canto y chapotear a los patos criollos. El agua fluye desde una toma provisional en el drenaje profundo, pero en el futuro se espera que provenga de la captación directa de lluvia. Mientras tanto, en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, ingenieros y urbanistas diseñan una red de ciudadelas verdes que funcionen como depósitos temporales. En cada unidad habitacional que se construya, obligan a instalar cisternas de 5.000 litros o más, conectadas a canaletas que recolectan agua de techos y azoteas. Se incentiva también la impermeabilización con materiales reciclados, bolsas plásticas picadas que se mezclan con arena para mejorar la infiltración. Y aunque la charrería y las fiestas patronales siguen evocando la vitalidad del agua en charcas y fuentes, hoy el reto es coexistir con los ciclos climáticos. En los inviernos escasos, el espejo sereno de los arroyos de la primavera apenas brilla. Y en los veranos torrenciales, las lluvias pueden colapsar vialidades en minutos. Por eso cada gota cuenta, y cada rincón verde supone un paso hacia la resiliencia. Así, cada mañana, al andar por las calles de Guadalajara, podemos percibir la historia silenciosa del agua, en ese botellón que recoge lluvia en el balcón de la vecina, en el carrizo que crece junto al parque, en los adoquines que permiten filtrar cada charco, porque recrear el pulso de los antiguos humedales no es solo un gesto estético, sino el mejor homenaje a quienes aprendieron hace siglos a hacer de cada simple arroyo una obra de ingeniería popular. En Monterrey, rodeada por las imponentes montañas de la Sierra Madre Oriental, la historia del agua late con fuerza. Hace siglos, antes de que se alzaran rascacielos y se extendieran avenidas, pequeños manantiales brotaban al pie del Cerro de la Silla. Aquellas fuentes formaban arroyos de agua fresca que descendían por barrancas hasta encontrarse en un lecho común, el río Santa Catarina. Los pueblos indígenas que habitaban la región
Seguían su curso para regar huertos de nopal, maíz y frijol. Cruzaban en pequeñas balsas hechas con tablas y cuerdas de ítele, y en las orillas se veían sauces y pirules mecerse con la brisa de la tarde. Cuando llegaban los españoles a mediados del siglo XVI, erigieron las primeras acequias a golpe de pala, canales de piedra y adobe que recorrían la ciudad recién fundada. Bajo el sol de las 10 de la mañana, el sonido del agua al deslizarse por los rodillos de la noria resonaba en los patios de adobe, y los jornaleros guiaban el líquido hasta albercas donde crecían lechugas y zapallos. Fue un sistema sencillo, sin bombas eléctricas, pero lo suficiente para saciar la sed de una población pequeña. Con el paso de los años, Monterrey creció sin pausa. En los albores del siglo XX, ya había fábricas de acero, ferrocarriles y barrios obreros alineados a la vera del Santa Catarina. Para evitar que las lluvias de verano convirtieran las calles en ríos, se construyeron diques de contención. Eran muros irregulares de piedra partida, y cada vez que el cielo se tornaba gris, familias enteras corrían a reforzar las compuertas con costales de arena. A las 4 de la tarde, los almendros que crecían en el Paseo de los Héroes comenzaban a soltar sus frutos, y el murmullo del agua corría paralelo al trajín de los tranvías. El gran temporal de 1944 dejó una lección imborrable. Durante 3 días seguidos, la lluvia cayó sin tregua. El Santa Catarina se desbordó, arroyos ocultos bajo la ciudad resurgieron con furia, y el agua se tragó puentes, casas y caminos. Cuando amainó el aguacero, el lodo cubría tejados y banquetas. Fue entonces cuando nació la idea de canalizar el río en un lecho de cemento, con muros altos y rectos, para que el agua corriera sin tocar la ciudad. Esa obra monumental se terminó en 1958. Quienes la vieron dicen que el río desapareció de la vista. Se volvió un canal gris, sin vida, donde el agua solo pasaba rápido. Por décadas, esa fue la solución: pelear contra el agua encerrándola. Pero también fue una derrota para la naturaleza, porque con los muros de concreto se perdieron los juncos, las ranitas saltarinas y las garzas que antes hacían de aquel cauce su hogar. A principios del siglo XXI, un grupo de vecinos del barrio antiguo decidió cambiar esa historia. A las 6 de la tarde, después del trabajo, se reunían en la ribera canalizada del Santa Catarina, con picos, palas y paletones. Retiraban el concreto sobrante y abrían pequeños tramos donde el agua volviera a mecer la tierra. Crearon islas de sedimento con arena, grava y tierra orgánica. Plantaron totoras, sauce costero y lirios de agua. Pronto aparecieron libélulas, saltamontes y algunas ranas verdes. El proyecto se llamó Riberas Vivas de Monterrey. Cada sábado, a las 10 de la mañana, niños y adultos medían la temperatura del agua y contaban larvas de mosquitos. Descubrieron que los juncos cumplen una función valiosa: retienen sedimentos, filtran impurezas y permiten que el caudal avance lento, sin arrastrar todo a su paso. También vieron que, alrededor de las pequeñas islas, regresaron pájaros migratorios que antes nunca se detenían sobre el canal de cemento. En la zona de fundidora, donde hace décadas las grandes pailas de acero ardían con fuego, se inauguró en 2016 un parque de infiltración. Allí, sobre la densa losa que cubría los viejos hornos, excavaron amplias depresiones rellenas de grava, arena y hojas secas. Cuando cae la lluvia, el agua se acumula en esas hondonadas y se filtra en el subsuelo. Al anochecer, las luces anaranjadas iluminan senderos bordeados de agaves y nopaleras, y un suave murmullo nos recuerda que debajo de nuestros pies, el líquido vuelve a la tierra. El mes pasado, a las 5 de la tarde, más de 200 personas se dieron cita en la plaza principal de San Pedro Garza García. Trajeron barriles de plástico, canaletas y mangueras. En un taller práctico, aprendieron a instalar sistemas de captación de lluvia en sus casas. Montaron tuberías que bajan desde las azoteas hasta tanques, con capacidad para 5.000 litros. Con ese agua recolectada riegan jardines, limpian coches y abastecen los sanitarios. Así reducen hasta un 50% su consumo de red pública. Mientras tanto, en las azoteas del Tecnológico de Monterrey, ingenieros y arquitectos diseñan techos verdes, llenos de suculentas y pastos nativos. Esos jardines suspendidos retienen el agua de lluvia, refrescan los edificios y ofrecen refugio a insectos polinizadores. Cada mañana, cuando el sol asoma sus primeros rayos, los estudiantes riegan con agua almacenada en cisternas subterráneas,
sin tocar la llave de la colonia. Y cada vez que la universidad abre una ventana, desde el piso 15 se ve un pequeño oasis verde que brilla bajo el cielo. En las colonias populares de Guadalupe y Escobedo, las banquetas se han transformado en calles esponja. Se retiraron losas de concreto y se colocaron adoquines permeables. Entre cada bloque se dejó un espacio para plantar árboles de huizache y mezquite. A las 9 de la mañana, un grupo de madres con cubetas llenas de agua recoge el líquido que se acumula tras la lluvia. Mientras riegan las raíces, las risas de los niños jugando sobre el pasto crecido llenan el aire. La historia de Monterrey con el agua es un libro que aún se escribe. En la presa El Cuchillo, a 3 horas de la ciudad, los embalses marcan la pauta. Cuando los niveles bajan demasiado, los agricultores de la Vega Libre reflexionan sobre cada gota. En lugar de inundar sus campos con riego intenso, usan pequeños canales que reparten el agua de forma equitativa. Observan el cielo a diario y, si el pronóstico anuncia tormentas, detienen el bombeo para dejar que la lluvia complete el ciclo. Hoy, más que nunca, sabemos que el agua es un bien frágil. Basta un corte de energía para que las bombas se detengan. Basta un temporal inesperado para que las calles se inunden. Por eso, cada proyecto comunitario suma. Cada jardín de captación, cada cisterna o cada tramo de arroyo abierto refuerza nuestra capacidad de recibir el agua sin miedo. Al caminar por Monterrey, cada charco al amanecer o cada ramita de totora junto al canal nos recuerda que esta ciudad nació gracias al ingenio de muchos, que, con simples herramientas de mano, levantaron acequias y albercas, que, con paciencia de siglos, canalizaron ríos y sanearon humedales, y ahora, con modelos sencillos y manos unidas, le devolvemos un poco de vida a esos cauces dormidos. Instalar un barril para lluvia en el patio, cambiar los baldosines por adoquines permeables o plantar un árbol en la acera son gestos pequeños, pero valiosos. Cada acción alienta el pulso del antiguo manantial que corre bajo la urbe. Porque al fin y al cabo, saber vivir con el agua es el reto más antiguo y también el más urgente de todos.